¿qué hacer para vivir un futuro mejor? Y la respuesta de este hombre es muy clara. Deja de querer un futuro mejor. Mi nombre es Rodrigo y comprender la enseñanza de Jean-Pierre Garnier Mallet hace unos años a través de un verdadero maestro de origen chileno llamado Hugo supuso un antes y un después a nivel de confirmar lo que había estado pasando en mi vida, que es que cuanto más me esforzaba y luchaba por conseguir objetivos, menos lo conseguía. Y cuanto más era capaz de soltar absolutamente todo, mejores cosas me pasaban. A esta comprensión yo llegué y no sabía por qué, hasta que en buena parte gracias a este hombre pude comprender la base científica. El motivo de compartir esta entrevista y de comentarla, de verla juntos porque yo no la he visto en ese momento, es que tiene una gran relación con los temas que tratamos en este canal. Y te invito a que si después de ver el vídeo tienes curiosidad sobre estos temas, pues puedas seguir el contenido de este canal porque tratamos temas muy relacionados con el ser y con esto que explica este hombre, que lo bueno es que son argumentos científicos y lo mejor de todo es que no se trata, aunque suena un poquito complejo, lo bueno es que hay algunas cosas muy claras que tú puedes integrar en tu vida, que bueno, se escucha mucho hablar de, por ejemplo, el doble o de que tienes otro tú fuera de este cuerpo, fuera de este espacio-tiempo, hay otro tú que te puede traer mejores respuestas. De todo eso es lo que se trata esta entrevista y toda esa información, pues la fuente son la investigación de este hombre. Entonces es algo que mucha gente desconoce y esa también es la intención de abrir este espacio en este canal, darlo más a conocer. Disfruta del vídeo. Il n'y avait pas Cuando d'anticipation, recogió el premio Nobel, decretó que no hay anticipación, comme si nous étions programmés. como si estuviéramos programados y no estamos Nous avons programados. une liberté de choix. Tenemos una libertad de elección a cada instante. Evidentemente podemos ir o hacia algo malo o hacia algo bueno. Hay una programación para el bien o para el mal. Pero la libertad es la de poder elegir a cada instante. Y eso no es conocido para nada por los científicos. Y eso es lo que hay que dar a conocer. Y hay que hacer caer los tabúes. Y los hay en ciencia como en otros ámbitos. ¿Puedes explicar cómo nos comunicamos a través de nuestro doble para vivir ese mejor futuro? Este cuerpo energético permite ir a otros tiempos. Más o menos medio segundo antes sabemos lo que podemos hacer medio segundo después. El problema es que ese medio segundo no existe. Mientras no sepamos que vivimos en dos tiempos a la vez, Faisons n'importe quoi. hacemos tonterías, se puede decir. ¿Y por qué este futuro quiere el mal para nosotros? Trois temps différents où vivent Tenemos tres tiempos des diferentes créatures en donde viven criaturas qui évoluent comme nous dans l'autre. que la mejor manera de volver a ponernos en armonía justamente es irnos a dormir, y el sueño paradójico está ahí para ello. Ha sido demostrado igualmente Bueno, que si suprimos el sueño Es una maravilla que está con su traductora y habla perfectamente español. Y le veo más joven. Hace tiempo le escuché en una entrevista y le veo aquí más joven. Así que... demostrado Bueno. igualmente que si suprimo el sueño paradójico, me muero al día 18, Automatiquement. automáticamente. Nuevo episodio de Influendedores, el podcast, y hoy tengo el honor de entrevistar a Jean-Pierre Garnier Mallet, físico, doctor en mecánica de los fluidos, autor de la teoría del desdoblamiento, del tiempo y del espacio, y quiero empezar esta entrevista agradeciéndote todo lo que has hecho por mí, porque llevo siguiendo tus enseñanzas durante más de 7 años y literalmente eres la persona que más me ha enseñado sobre la vida. Así que para mí, como decía, es todo un honor hacer esta entrevista. De hecho, este podcast, cuando lo creé, dije, la persona número uno que quiero entrevistar, mi prioridad número uno, es él. Oh, Qué grande este muchacho, Miguel. Le honra muchísimo que viniendo de toda la parte del marketing o de esta rama de los negocios, se acerque a alguien como Garnier con todo lo que implica, porque pues es un pensamiento muy diferente. Entonces, qué maravilla. sympathique. Así que vamos a entrar en materia, que creo que tienes mucho que aportarnos. La primero que me gustaría preguntarte, tú eres el autor de esta teoría del desdoblamiento. Para todos los que no la conocen,
¿Puedes explicarnos de forma breve y fácil de qué trata esta teoría? Le plus simple est de dire que nous vivons dans 3 temps différents. Lo más sencillo es decir que vivimos en 3 tiempos diferentes. Évidemment, nous n'avons la connaissance que d'un seul temps. Evidentemente, solo conocemos un tiempo, Mais nous sommes entourés de temps plus rapides et de temps plus lents. pero estamos rodeados de tiempos más rápidos y tiempos más lentos. Et c'est les échanges d'informations entre ces 3 temps Y son los intercambios de informaciones entre esos 3 tiempos qui nous permettent de vivre par anticipation los que nos permiten vivir por anticipación tout en protégeant notre liberté. al tiempo que protegemos nuestra libertad. À chaque instant, nous avons le choix de faire quelque chose A cada instante tenemos la elección de hacer algo qui a déjà été étudié dans un autre temps. que ya ha sido estudiado en otro tiempo. On n'est pas programmé, No estamos programados, on a la liberté. tenemos libertad. Et ça, c'est bien. Y eso está bien. Et ce n'est pas connu. Y no es conocido, Car nous sommes dans des dogmes qui nous ont servi. porque estamos en dogmas que nos han servido, Mais maintenant, il faut supprimer les dogmes pero ahora debemos de suprimir los dogmas pour comprendre comment nous vivons, comment nous pouvons vivre para entender cómo vivimos y cómo podemos vivir avec une très grande liberté con una gran libertad et un très bon jugement. y un buen juicio. Car l'anticipation, c'est le jugement, c'est la liberté. Porque la anticipación, ese juicio es la libertad. Et malheureusement, la science actuelle n'est pas très proche de cela. Y desgraciadamente la ciencia actual no está muy cercana a esto. Nous avons donné un prix Nobel à Benjamin Libet. Ha sido dado un premio Nobel, le fue dado a Benjamin Libet. Maintenant, les scientifiques considèrent qu'on n'aurait pas dû lui donner. Hoy en día los científicos consideran que no se debía de haberle dado este premio Nobel. Pourquoi? Ils essayent de montrer qu'il n'y a pas d'anticipation. ¿Por qué? Porque ellos intentan mostrar que no hay anticipación. Il y a un prix Nobel français, Alain Aspect, Un premio Nobel francés, Alain Aspect, qui a décrété, decretó, en prenant son prix Nobel, qu'il n'y avait pas cuando d'anticipation. recogió el premio Nobel, de que no hay anticipación. Comme si nous étions programmés. Como si estuviéramos programados. Or, nous ne sommes pas programmés. Y no estamos Nous avons programados. une liberté de choix Tenemos una libertad de elección à chaque instant. a cada instante. Alors évidemment, on peut aller Ahí cuando dice que no estamos programados se refiere a eso, a que no estamos determinados con un destino, digamos, que tú lo que vas a hacer ahora ya está escrito, digamos, pero en todo momento. Entonces es desde ese punto de vista, no desde que no tengamos dogmas, ideas y todo eso en la cabeza como él se refiere ahí. Entonces, al hacer la traducción del francés al español, pues hay pequeños matices que lo traduce como programación. Él sí comprende que tenemos dogmas, ideas, y si podemos llamar a eso programación, sí lo estamos, pero lo que dice que es un no rotundo es que no estamos programados en el sentido de determinados. Es decir, tú estás viendo este vídeo porque has elegido verlo. Bien. Entonces eso es lo que dice, que sí que tenemos ese espacio de anticipación, ¿vale? Otra cosa, es decir, de libre elección, que no significa que no tengamos pues un montón de condicionamientos o de tendencias que nos inciten a ciertos comportamientos por encima de otros, ¿vale? Esa aclaración es muy importante para ver de qué forma él lo mide. Está hablando de esa programación o ese libre albedrío, y él dice que en el intercambio de los 3 tiempos es ahí que hay un espacio de decisión, ¿vale? quelque chose de mauvais ou quelque chose de bon. Evidentemente podemos ir o hacia algo malo o hacia algo bueno. Il y a la programmation pour le bien et pour le mal. Hay una programación para el bien o para el mal. Et la liberté, c'est de pouvoir choisir à chaque instant. Pero la libertad es la de poder elegir a cada Et instante. ça, c'est pas connu du tout d'une scientifique. Y eso no es conocido para nada por los científicos. C'est ça qu'il faut faire connaître. Y eso es lo que hay que dar a conocer. Il faut faire tomber les tabous. Y hay que hacer caer los tabúes. Et il y en a en science comme partout ailleurs. Y los hay en ciencia como en otros ámbitos. Y como porque todo el mundo lo pueda entender de forma sencilla, hemos hablado de estos 3 tiempos, pasado, presente, futuro. ¿Puedes explicar cómo nos comunicamos a través de nuestro doble o cómo nuestro doble nos da las informaciones que necesitamos para vivir ese mejor futuro? C'est-à-dire que nous sommes composés d'un corps physique que nous connaissons bien Tenemos pues un cuerpo físico que todos conocemos, et qui est actionné par un corps énergétique. que está accionado, movido por un cuerpo energético. Ça y est, c'est maintenant admis partout. Ya está admitido Mais il a hoy en fallu día, du temps pour admettre ce corps énergétique. pero ha costado mucho tiempo que este cuerpo energético fuera admitido. Et ce corps énergétique, lui, permet d'aller se rendre Y este cuerpo energético permite ir dans d'autres temps. a otros tiempos. Évidemment, dans des temps qui pour nous n'existent pas. Evidentemente a tiempos que para nosotros no Alors la existen. grande difficulté est là.
Y ahí la gran dificultad. Qu'est-ce que c'est que ce temps qui n'existe pas pour nous? ¿Qué es ese tiempo que para nosotros no existe? Alors, je vous ai parlé de Benjamin Libet, mais il faut savoir une chose extraordinaire. Os he hablado de Benjamin Libet, pero hay que saber algo extraordinario. C'est que c'est basé sur des expériences, Es ce que prix Nobel. este premio Nobel se basó en experimentos. Il a montré qu'on pouvait savoir des choses avant que la chose arrive. Él mostró que podemos saber cosas antes de que la cosa ocurra. Il y a des centaines d'expériences qui ont été faites là-dessus. Hay cientos de experimentos realizados acerca de ello. On sait ce qu'on va faire avant Si sabemos lo que vamos a hacer antes, sans savoir qu'on le sait, sin saber que lo sabemos, car nous n'avons pas le temps de le savoir. porque no tenemos tiempo de saberlo. Et lui a démontré Y él ha demostrado qu'il y avait un temps, comme un temps négatif, que había un tiempo como si fuera un tiempo negativo, que à peu près une demi-seconde avant, es decir, que más o menos medio on segundo savait antes ce qu'on pouvait faire une demi-seconde après. sabemos lo que podemos hacer medio segundo después. Mais le problème, c'est que cette demi-seconde n'existe pas. El problema es que ese medio segundo no existe. A ver, aquí la pregunta que le hace Miguel es clave porque es como la base de el principio de su libro y del desdoblamiento del tiempo, de la forma en que lo explica. La pregunta que le hace pues es la clave. Entonces escucharla porque trata de eso. Él apunta directamente a una buena pregunta o a de las mejores preguntas que nos podemos hacer al principio, porque él también, como dice, pues lo conoce desde hace 7 años y ha leído sus libros, todo eso. Entonces la pregunta es la siguiente. Y cómo, porque todo el mundo lo pueda entender de forma sencilla, hemos hablado de estos 3 tiempos, pasado, presente, futuro. ¿Puedes explicar cómo nos comunicamos a través de nuestro doble o cómo nuestro doble nos da las informaciones que necesitamos para vivir ese mejor futuro? C'est-à-dire que nous sommes composés d'un corps physique que nous Es decir, que nuestro doble nos da la información que necesitamos para vivir nuestro mejor futuro. Es como que el doble que tú tienes, te trae esa información más actualizada y te la baja aquí. Esa es un poco la pregunta. Y le dice que esa es la pregunta, que cómo es eso. connaissons bien, Tenemos pues un cuerpo físico que todos conocemos, et qui est actionné par un corps énergétique. que está accionado, movido por un cuerpo energético. Ça y est, c'est maintenant admis partout, Ya está admitido mais il a hoy en fallu día, du temps pour admettre ce corps énergétique. pero ha costado mucho tiempo que este cuerpo energético fuera admitido. Et ce corps énergétique, lui, permet d'aller se rendre Y este cuerpo energético permite ir dans d'autres temps. a otros tiempos. Évidemment, dans des temps qui pour nous n'existent pas. Evidentemente, a tiempos que para nosotros no Alors la existen. grande difficulté est là. Y ahí la gran dificultad. Qu'est-ce que c'est que ce temps qui n'existe pas pour nous? ¿Qué es ese tiempo que para nosotros no existe? Alors, je vous ai parlé de Benjamin Libet, mais il faut savoir une chose extraordinaire. Os he hablado de Benjamin Libet, pero hay que saber algo extraordinario. C'est que c'est basé sur des expériences, Es ce que prix Nobel. este premio Nobel se basó en experimentos. Il a montré qu'on pouvait savoir des choses avant que la chose arrive. Él mostró que podemos saber cosas antes de que la cosa ocurra. Il y a des centaines d'expériences qui ont été faites là-dessus. Hay cientos de experimentos realizados acerca de ello. On sait ce qu'on va faire avant Si sabemos lo que vamos a hacer antes, sans savoir qu'on le sait, sin saber que lo sabemos, car nous n'avons pas le temps de le savoir. porque no tenemos tiempo de saberlo. Et lui a démontré Y él ha demostrado qu'il y avait un temps, comme un temps négatif, que había un tiempo como si fuera un tiempo negativo, que à peu près une demi-seconde avant, es decir, que más o menos medio on segundo savait antes ce qu'on pouvait faire une demi-seconde après. sabemos lo que podemos hacer medio segundo después. Mais le problème, c'est que cette demi-seconde n'existe pas. El problema es que ese medio segundo no existe. Elle n'a pas le temps d'exister pour nous. No tiene tiempo de existir para nosotros, Parce que notre cerveau a besoin de décoder les informations. porque nuestro cerebro necesita descodificar las informaciones. Alors la grosse révolution, La gran revolución, c'est de pues, savoir que notre cerveau ne fabrique aucune pensée. es saber que nuestro cerebro no fabrica ningún pensamiento. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. Eso es verdaderamente revolucionario. Notre cerveau n'est qu'un téléphone. Nuestro cerebro es tan solo un teléfono. Ahí. Il reçoit Clave. des informations. Que dice, habla de la anticipación. Para él la anticipación es en lo que al final trata esto del desdoblamiento del tiempo, que uno cuando se acerca dice, bueno, todo esto, que si hay diferentes tiempos y que si tengo un doble y que si me puede traer información, pero ¿esto en qué se traduce? Bueno, es lo que está explicando, que te permite anticiparte a lo que va a pasar, al futuro. Es decir, tener la respuesta antes de que suceda. Que nuestro cerebro no fabrica ningún pensamiento. Alors ça, c'est vraiment révolutionnaire. Eso es verdaderamente revolucionario. Notre cerveau n'est qu'un téléphone. Nuestro cerebro es tan solo un teléfono. Il reçoit des informations Él recibe informaciones et il nous les donne. y nos las da.
Mais dans des temps qui pour nous n'ont pas le temps d'exister. pero en tiempos que para nosotros no tienen tiempo de existir. C'est prouvé, hein, tout cela. Todo esto está probado Alors, ya. il y a énormément de scientifiques qui s'opposent à cela, Hay muchos científicos que se oponen a esto, parce qu'ils ont publié des choses qui prouvent que c'est pas possible. porque ellos publicaron artículos que prueban que no era posible. Déjà, ça nécessite des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. O sea, se requiere por un lado velocidades superiores a la velocidad de la luz. Alors, il y a énormément de scientifiques qui s'opposent à cela. Y hay muchos científicos que se oponen a Des ello, prix Nobel, que son premios Nobel también, qui sachant ce que je fais, ont même dit qu'il n'y sabiendo- avait pas de vitesse supérieure. que sabiendo lo que hago, siguen diciendo que no hay velocidades superiores. Ahí es claro, cuando en ciencia se produce un descubrimiento tan fuerte como esto, que el cerebro no es quien produce el pensamiento como se llevaba pensando los últimos años, pues siempre hay mucha resistencia y muchas cosas que se crean y corrientes de pensamiento y tratamientos y soluciones y bla 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 que parten de una base que se cree, como por ejemplo que el pensamiento sale en el cerebro y está ahí. Y claro, cuando llega algo que prueba que eso no es así, pues como dice, incluso los premios, hay algún premio Nobel que todavía lo niegan, porque claro, se les termina, tienen que cambiar todo. Y eso sucede una y otra vez en la ciencia. Vitesse supérieure. Que sabiendo lo que hago, bueno. siguen diciendo que no hay velocidades superiores a la Et velocidad que de la nous sommes luz. programmés de ce fait. Y que debido a ello estamos programados. Ça, il est quand même préférable de savoir que nous ne sommes pas programmés. Pero bueno, es mucho mejor saber que no estamos programados. Nous avons le choix Tenemos elección de faire le bien, de faire le mal, de hacer algo bueno o algo malo, le noir ou le blanc, el negro o blanco, la liberté. la libertad. Et on peut le savoir à l'avance Y lo podemos saber con antelación si ce qu'on va faire est bien ou mauvais. si lo que vamos a hacer es bueno o malo. Donc là, ça signifie que nous avons une responsabilité phénoménale Esto significa que tenemos una gran responsabilidad dans tout ce qui arrive. en todo lo que ocurre, Parce que dire que ça n'existe pas, porque decir que no existe ça veut dire qu'on n'a aucune responsabilité. significa que no tenemos ninguna responsabilidad. Exactamente, porque si decimos que ya estamos determinados y programados a todo lo que vamos a hacer y decimos, ah, yo da igual, porque si hice esto, esta cosa, robé, por ejemplo, en esa tienda, no, ya estaba programado y todo así, entonces es un descargo de responsabilidad. Mientras que vivir siendo consciente de que tú tienes decisión, tú tienes la decisión de continuar viendo el vídeo, continuar escuchando, irte ahora cuando termines de ver el vídeo, irte a dar un paseo, o en lugar de irte a dar un paseo, comerte una caja de caramelos, o hacer algo que está bien o algo que está mal, entendiendo esos conceptos, ¿no? Vivir con esa responsabilidad, con esa libertad de decisión, pues implica que uno es responsable. Ça veut dire qu'on n'a aucune responsabilité. Significa que no tenemos ninguna responsabilidad, Nous obéissons à un programme. que obedecemos a un programa. No. Pues no, Non, personne n'a ce sentiment-là. no, nadie tiene ese sentimiento, Surtout les enfants. sobre todo los niños. ¿Cuál es esa responsabilidad? Para que yo lo entiendo porque te llevo siguiendo 7 años, pero para que las personas lo entiendan. Pues À savoir que tous les futurs que nous vivons Saber que todos los futuros que vivimos sont déjà programmés. ya están programados. Mais il y en a une infinité. Hay una infinidad de ellos. C'est-à-dire qu'à chaque instant, nous avons le choix. Es decir, que a cada instante tenemos elección. Alors comment choisir alors que nous ne savons pas ce que nous allons faire? O sea, ¿cómo elegir cuando no sabemos lo que vamos a hacer? Eh bien, nous savons à la fois ce que nous allons faire Pues sabemos a la vez lo que vamos a hacer et ce que nous pouvons choisir. y lo que podemos Et elegir. c'est à chaque instant. Y eso es a cada instante. Alors qu'est-ce qu'apporte la théorie du dédoublement? ¿Qué es lo que aporta la teoría del desdoblamiento? C'est qu'il y a deux sortes d'informations. Y es que hay dos clases de informaciones. Une information du futur Una información del futuro, qui a expérimenté nos potentiels que ha experimentado nuestros potenciales, et une information du passé qui fait la synthèse de nos y potentiels. una información del pasado que hace la síntesis de nuestros potenciales. Donc évidemment, la meilleure information, c'est celle du passé. O sea que la mejor información, evidentemente, es la del pasado. Eh ben, la théorie montre que le passé nous donne une information 2/3 de seconde avant, La teoría muestra que el pasado nos da una información 2/3 de segundo antes, mais cette information va au futur d'abord, pero esa información primero va al futuro, qui nous donne une autre information 1/3 de seconde avant. que nos da otra información 1/3 de segundo antes. C'est-à-dire nous avons question-réponse avant, Es decir, tenemos pregunta y respuesta antes, avant le temps zéro. antes del tiempo cero. Mais pour nous, tout se passe dans un temps zéro. Pero para nosotros todo ocurre en un tiempo cero. Ça nous donne l'impression d'avoir de l'intuition, Nos da la sensación de tener intuición, d'avoir des réflexes, de tener reflejos, mais tout ça est parfaitement étudié dans d'autres temps. pero todo eso es perfectamente estudiado en otros tiempos. Et la synthèse est faite également dans un autre temps, Y la síntesis también es hecha en otro tiempo.
Par qui? Par nous. ¿Por quién? Pues por nosotros. Car nous vivons dans 2 temps à la fois. Porque vivimos en 2 tiempos a la vez. Tant que nous ne savons pas que nous vivons dans 2 temps à la fois, Mientras no sepamos que vivimos en 2 tiempos a la vez, nous faisons n'importe quoi. hacemos tonterías, se puede decir. Car nous remplaçons le 2e temps où nous sommes Porque sustituimos el segundo tiempo en el cual estamos par un 3e temps où nous ne sommes pas. por un tercer tiempo en el que no estamos. Nous devenons marionnettes de ce 3e Y temps. nos volvemos marionetas de ese tercer tiempo. Et ce 3e temps, c'est celui qui fabrique notre futur. Y ese tercer tiempo es aquel que fabrica nuestro futuro. Tandis que nous sommes présents dans un temps qui fait la synthèse de ce futur. Cuando, sin embargo, estamos presentes en un tiempo que hace la síntesis de ese futuro. Et qu'en écoutant ce temps où nous sommes, Y que escuchando este Dédoblé. tiempo en el que estamos desdoblados, donc on peut parler d'un double, podemos hablar pues de un doble. si nous l'écoutons, Si le escuchamos, nous n'avons aucun problème. no tenemos ningún problema. Mais pour l'écouter, Pero para escucharle, il faut faire quelque chose qui a été enseigné pendant des siècles, hace falta hacer algo que fue enseñado durante siglos, aucune volonté. ninguna voluntad. ¿Y cómo hacemos para atraer esos buenos potenciales o esas buenas informaciones? Il y a 2 choses. D'abord, Ahí está la clave. Básicamente todo lo que dice es, aunque suene un poco complejo, él dice, la mejor información no te viene del futuro, es la del pasado. Porque es como que hace toda la vuelta, recoge la síntesis y viene de ahí. Es un poco complejo, yo tampoco termino de comprender todo el proceso por el cual llega a la conclusión, todo el desarrollo es muy técnico y es completamente científico. Sin embargo, sí que le llego a la conclusión y es esto que te digo, que es de lo que se trata, de que escuchando a tu doble, escuchando a ese otro tiempo, a ese tú en otro tiempo más rápido, que tiene ya toda la síntesis de la información de esas posibilidades, digamos que ahí tú no puedes tener fallo. Y él pone el ejemplo de los niños, que nosotros de niños estamos escuchando, sí que tenemos, digamos, esa conexión con ese doble. Entonces, por eso los niños no le puede caer, no sé, algo en la cabeza y muere el niño porque le cayó una piedra en la cabeza, o que se da con un pico de una mesa, o que se cae. Si os dais cuenta, los niños están siempre dando vueltas y parecen muy frágiles y que en cualquier momento les pasa algo, pero nunca les pasa nada. Y no les pasa nada por esta cuestión, porque ellos tienen están en constante interacción, comunicación con esos escenarios que ya suceden. Entonces como que le va, digamos, el doble actualizando su pantalla, como si se recarga la página del ordenador, y se lo va recargando de forma que no de una forma que le perjudique. Entonces es lo que habla, que es cuestión de escuchar a nuestro doble, tú que estás escuchando, yo por aquí, todos, para dejar de hacer tonterías y que nos vaya bien, pues es tener esa comunicación. Y para eso, para poder escuchar al doble, dice que la clave es no voluntad. No voluntad. Es decir, como los niños, no quieren, no buscan, no van a eso. Estaría en ese soltar, sin voluntad. Esa es la clave de la forma en la que Jean-Pierre Garnier Mallet lo explica. ¿Y cómo hacemos para atraer esos buenos potenciales o esas buenas informaciones? il y a 2 choses. D'abord, ne rien vouloir. Primero hay 2 cosas, no querer nada. Donc là, on attire absolument toutes les informations. Y así atraemos todas las On ne informaciones. freine pas. No frenamos nada. Esto para mí fue una de las cosas que más me cambió, porque yo era una persona muy controladora, que incluso visualizaba, ponía objetivos, hacía afirmaciones, meditaba. Ses objectifs, il faisait des méditations, Y tú me des dijiste, affirmations. todo eso es parasitario. Et toi? Oui, parce que Claro. c'est très simple. Porque es muy sencillo. La survie est très simple. La supervivencia es muy sencilla. Il ne faut pas être Einstein pour survivre. No hay que ser un Einstein para sobrevivir. Parce qu'on essaye de trouver des tas de choses, Intentamos buscar, avec encontrar des dogmes plus ou moins sérieux. cosas con dogmas más o menos serios. Là, un bébé doit pouvoir survivre. Pero aquí un bebé debe de poder sobrevivir.
Et il faut donc qu'il y ait quelque chose de vraiment particulier. Hace falta pues que haya algo verdaderamente particular. Et cette particularité qui était connue autrefois, Y esa particularidad que era qui conocida n'est pas antaño, admise encore scientifiquement, que todavía no es admitida científicamente por todo el mundo, c'est l'anticipation. es la anticipación. Parce que bon, le mot anticipation fait un peu plus sérieux que la voyance. Porque la palabra anticipación suena más serio que evidencia. Mais nos ancêtres qui parlaient de quoi? Pero nuestros antepasados, ¿de qué hablaban? De voyance. De evidencia. Mais maintenant la voyance est devenue quelque chose de complètement stupide. Pero ahora la evidencia se ha vuelto algo totalmente tonto. Et voir un futur pour le vivre, Porque ver un futuro para luego vivirlo, on devient marionnette. es así que como te vuelves marioneta. Marionnette de celui qui va nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Marioneta de aquel que te va a decir lo que tú tienes que hacer. Il suffit de choisir dans les potentiels qui sont là à notre disposition. Basta con elegir entre los potenciales que están ahí a nuestra disposición. Mais si c'est pas nous qui choisissons en toute liberté, Pero si no somos nosotros los que elegimos con total libertad, nous sommes vraiment des marionnettes. somos verdaderamente Or, pour marionetas. avoir accès aux 3 temps différents, Y para tener acceso a los 3 tiempos il diferentes, faut des vitesses d'information hacen falta velocidades de información supérieures à la vitesse de la lumière. superiores a la velocidad de la luz. Et tant que la science nie cette possibilité-là, Y mientras que la ciencia negue esa posibilidad, on devient marionnette. nos volvemos marionetas. Es algo que tú has demostrado científicamente. Oui, c'est publié. Sí, está C'est publicado. montré, publié. Il y a même les expériences qui sont faites autour. Experimentos también han sido realizados alrededor de ello. ¿Y por qué este futuro quiere parasitarnos o quiere el mal para nosotros? Alors, vous avez des 3 temps différents où vivent Tenemos 3 tiempos des diferentes créatures en donde viven criaturas qui évoluent comme nous dans leur temps. que evolucionan como nosotros en su tiempo cada una. Le problème est comment faire passer les informations d'un temps à un autre. El problema es cómo hacer pasar las informaciones de un tiempo entre un tiempo. Ese es uno de los puntos más chocantes de este hombre, que el dejar la voluntad es el no querer nada, pues eso implica también al que está enfermo y quiere sanar, ¿verdad? ¿Cuánta gente hoy en día en ese punto? O el que no tiene la pareja y quiere la pareja, el que no tiene el dinero y quiere el dinero, el que no tiene X y quiere X. Todo eso es voluntad de querer algo. Y él, de la forma en la que lo ve, pues dice al contrario, es soltarlo. Y ahora le pregunta que por qué eso es malo, digamos, y que por qué ese futuro no sería bueno para nosotros de alguna manera. Y eso, que esto ha sido comprobado, como lo dice. Realizados alrededor de ello. ¿Y por qué este futuro quiere parasitarnos o quiere el mal para nosotros? Alors, vous avez des 3 temps différents où vivent Tenemos 3 tiempos des diferentes créatures en donde viven criaturas qui évoluent comme nous dans leur temps. que evolucionan como nosotros en su tiempo cada una. Le problème est comment faire passer les informations d'un temps à un autre. El problema es cómo hacer pasar las informaciones de un tiempo entre un tiempo y otro. Car le fait que nous ne vivions pas dans le même temps en même temps Porque el hecho que no vivamos en el mismo tiempo al mismo tiempo fait que pour nous, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons vérifier hace que para nosotros no es algo que podamos comprobar par nos sensations. por nuestras sensaciones. Nous avons, j'ai appelé ça des ouvertures temporelles, Tenemos lo que yo he llamado aperturas temporales qui permettent de passer des informations, que permite pasar las informaciones, comme on le sait en science, de particule à particule. Pareil. como se sabe en ciencia, lo que ocurre entre partículas, igual. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous avons une rapidité d'information Lo que hay es que tenemos una rapidez de informaciones qui est telle que ça semble être de l'anticipation. que es tal que parece ser una anticipación. Mais dans le futur, Pero en el futuro, 1000 ans sont à tes yeux comme un jour, disaient les anciens. 1000 años son a tus ojos como un día, Moi, decían j'ai pas le antiguamente. temps de faire quoi que ce soit, Yo no tengo tiempo de hacer nada de nada, que dans un autre temps, on a le temps d'étudier, que en otro tiempo se tiene tiempo de estudiar avoir des conclusions. y extraer conclusiones, Et moi, on peut me donner la synthèse de tout ça. y mañana se me pueden dar la síntesis de todo. En même temps que ma question, j'ai la réponse. O sea, al mismo tiempo que la pregunta tengo ya la respuesta. Et on va plus loin que ça. Y vamos todavía más Je peux lejos. avoir la réponse avant d'avoir la question. Puedo tener la respuesta antes de tener la pregunta. Et là, je deviens marionnette. Y entonces ahí me vuelvo marioneta. Alors, pour ne pas être marionnette, Y para no volverme il faut marioneta, essayer de savoir si ma question est bonne. hay que intentar saber si mi pregunta es buena. Et pour que ma question soit bonne, Y para que mi pregunta sea il faut buena, que je ne pose pas de questions. no debo de hacer preguntas. C'est moi, dans un autre temps, Soy yo en otro tiempo qui pose la question. el que hace la pregunta. Moi, je suis simplement celui qui fait passer la question, Yo soy solamente aquel que hace pasar Pour la avoir la pregunta réponse. para obtener mi respuesta, que l'autre obtient,
que el otro obtiene. Et tout ça se passe dans un temps qui pour moi n'existe pas. Y todo eso ocurre en un tiempo que para mí no Je existe. suis le passeur de l'information. Soy el pasante de la información. Mais alors pour vivre et survivre sur Terre, Y para vivir y sobrevivir en la Tierra, j'utilise le même mécanisme. utilizo el mismo mecanismo. Y para que esto funcione bien, hemos hablado de no voluntad. Y creo que es importante que hables también, que nos cuentes a nivel científico, sobre todo, el control del pensamiento. Ben, le problème est que si vous voyez que je vis dans 3 temps, La cuestión es que si ves que vivimos en 3 un tiempos, temps très rapide, le passé, un tiempo muy rápido, el mon pasado, temps à moi, mi tiempo, un temps très lent, le futur. un tiempo muy lento, el futuro. Le futur me considère comme un temps très rapide, El futuro me considera como un tiempo muy rápido, qui leur donne immédiatement la réponse aux questions. que les da evidentemente rápidamente la respuesta a las preguntas. Si j'écoute le futur sans écouter le passé, Si escucho el futuro sin escuchar al pasado, au lieu d'être marionnettiste, en vez de ser marionetista, je deviens marionnette. me vuelvo marioneta. Alors être marionnette de ses propres marionnettes, O sea, ser marioneta de tus propias marionetas c'est utiliser la loi scientifique à l'envers. es utilizar la ley científica al revés. C'est tous les adultes Esos son todos los adultos qui utilisent la loi dans le bon sens, que utilizan la ley en el buen sentido, tous les enfants, los niños, quand ils sortent du ventre de leur mère. cuando salen del vientre de la mamá. Eux, ils utilisent la loi dans le bon sens. Ellos utilizan la ley en el buen Ils n'ont sentido. aucune volonté. No tienen Ils ninguna reçoivent des voluntad. informations Ellos reciben pour informaciones survivre. para sobrevivir. Mais nous, bien sûr, pour vivre dans notre monde, Pero nosotros, claro, para vivir en nuestro mundo, eh ben, on dévie de cela. nos desviamos de eso mismo. On veut des choses. Queremos cosas. On n'a pas confiance dans les autres temps, on ne les connaît pas. No confiamos en los otros tiempos, puesto que no los conocemos. Et comme on est parasité par le futur, Y como estamos parasitados por el il y en futuro, a certains qui sentent bien qu'ils sont quelque chose qui ne va pas algunos dans un autre sienten temps. que hay algo que no va bien, ¿no? En otro tiempo. Mais c'est très, très agréable de savoir qu'on peut faire et ce qu'on va faire. Pero es muy agradable saber lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer. Mais c'est pas ça qu'il faut. Pero no es eso Je- lo que hace falta. Pour bien faire marcher le temps, Para hacer funcionar debidamente el tiempo, je ne veux rien. yo no quiero nada. Et il y a quelqu'un d'autre qui est mon double, Y hay otro que es mi qui doble, lui sait ce qu'il veut que él sabe lo que et qui me quiere le fera savoir. y que me lo dará a conocer. Quand? ¿Cuándo? À chaque instant. A cada instante. À condition, Con la condición je n'ai aucune volonté. de que yo no tenga ninguna voluntad. Que la volonté de l'autre soit la mienne. Que la voluntad del otro sea la mía. Et pour que l'autre ne soit pas remplacé par du futur, Y para que el otro no sea sustituido por un futuro, il faut vraiment, je ne veux rien. hay efectivamente que no querer nada. Yo no Et quiero nada. toutes les particules fonctionnent comme ça. Y todas las partículas funcionan de esta Je misma vous dis, je manera. vise une particule dans un trou, Por ejemplo, tiro con un fusil de No, partículas je, hacia un je la agujero, programme. programo la partícula para que je vaya a l'envoie. tal agujero, la envío allá. Non, elle n'en veut pas. No, ella no quiere por allí. Elle choisit un autre. Elige otro Pourquoi? agujero por donde ir. ¿Por qué? Bah, déjà, ça devrait poser problème. Debería esto preguntarse qué pasa aquí, ¿no? Cualquiera Esto se es un pregunta. experimento que se ha hecho, ¿no? C'est un vrai expériment. Ah oui, c'est vieux, c'est au Sí, au hace début mucho du siècle tiempo. dernier. Al inicio del siglo pasado. Es muy antiguo. De même que la théorie du dédoublement vous montre qu'une De particule, la misma manera que la teoría del desdoblamiento nos muestra que una partícula, si vous la lancez, elle ne va pas tout droit. si la lanzamos, no va recta, no va. Ese experimento de tú quieres por un lugar y es un experimento que se ha hecho y va a ir por diferentes pero no por donde tú quieres. A mí me ha recordado al tiro con arco. Para ser realmente preciso disparando con arco, es algo que practicaban mucho los monjes zen. Hay un libro muy bueno que se llama El arte del tiro con arco. Y el maestro en el tiro con arco, donde está su grado de maestría, es donde él no decide cuándo sale la flecha, ni que va a dar en el blanco, sino que es un estado de flujo total donde suelta la flecha en el momento preciso, cuando es la dirección precisa, y es ahí donde puede dar en el blanco. Entonces esto se ha experimentado también, igual como el experimento de la doble rendija, como el observador altera el comportamiento de la partícula. Y lo único que cambia es una intención detrás, una voluntad. Entonces eso es algo que está comprobado, como nuestra voluntad, nuestra intención, tiene una implicancia a nivel particular, a nivel de partículas.
Y bueno, claro, otra cosa es con no lo programado, sino lo condicionados que estamos, siguiéndolo en los términos que va esta charla, pues ahí cuesta más el soltar ese control, ¿no? Puede soltar, puede costar. De manera que la teoría del desdoblamiento nos muestra que una partícula, Si vous la lancez, elle ne va pas tout droit. si la lanzamos, no va en recta, no va en línea recta. Elle avance en tournant. Avanza girando sobre sí misma. La théorie du dédoublement a démontré cela. La teoría del desdoblamiento ha demostrado C'est la esto. seule théorie qui démontre cela. Es la única teoría que demuestra Pourquoi esto. ¿Por les qué? particules avancent en tournant? ¿Por qué las partículas avanzan Pourquoi girando la sobre sí Terre mismas? avance en tournant? ¿Por qué la Tierra avanza girando Pourquoi sobre le sí Soleil misma? avance en tournant? ¿Por qué el Sol avanza girando sobre sí mismo? Regardez, la théorie explique La teoría explica le pourquoi du diamètre de la Terre, el porqué del diámetro de la le Tierra, pourquoi du diamètre du Soleil, el porqué del diámetro del Sol, pourquoi il y a la Lune, pourquoi elle est comme por ça. qué la Luna y por qué la Il n'y Luna a es así. aucun hasard. C'est No hay publié tout ninguna ça, casualidad. Todo esto está publicado también, avec des récompenses, con en premios, plus, de premios scientifiques. recibidos de otros científicos. ¿Y qué lugar ocupa aquí el sueño, que tú lo mencionas mucho? De hecho, recuerdo una vez que dijiste, la solución a todos los problemas es irte a dormir. Ah, bien sûr, voilà. Nous avons un corps énergétique qui dédouble notre corps physique. Tenemos un cuerpo energético que desdobla nuestro cuerpo físico. Et pendant le sommeil, Y durante el sueño, ce corps énergétique s'en va chercher des informations. ese cuerpo energético se va a buscar informaciones. Et il est remplacé par un corps énergétique d'un autre temps. Y es sustituido por un cuerpo energético de otro tiempo. Ça s'appelle le sommeil paradoxal. Eso se llama sueño paradójico. On vérifie, tout d'un coup, le corps est complètement flasque, Se comprueba como de repente el cuerpo está totalmente sin fuerzas. plus de muscles, rien du tout. No, En la fase REM. C'est le REM, c'est c'est le le- rapide mouvement des yeux. movimiento rápido de ojos, el REM, sí. Mais alors le cerveau, lui, Pero en ese instante el cuerpo está así, pero el cerebro, qui dans le sommeil normal, zéro, quien durante un sueño normal es cero, repos complet du cerveau, es un descanso total del cerebro, tout d'un coup, pendant le sommeil paradoxal, de repente durante el sueño paradójico alors là, il y a une activité, hay una actividad comme jamais il y a dans la vie. como nunca la tenemos en nuestra C'est vida. pour ça qu'on l'appelle le sommeil Por paradoxal. eso se llama sueño paradójico. Parce que c'est paradoxal. On est en plein sommeil Muy paradójico, estamos et le cerveau durmiendo travaille. y el cerebro está trabajando. Y también es la paradoja lo que sincroniza los hemisferios del cerebro. Es cuando somos capaces de comprender la paradoja en la vida que esa sincronización de hemisferios se produce. Y ahí lo que dice es eso, que en el momento más importante es en la noche, es al momento de dormir, y en concreto durante esa fase de sueño profundo o esa fase REM o sueño paradójico, donde eso está, lo podemos comprobar y está comprobado que el cerebro se activa de forma que ni siquiera se nos activa durante el día, y uno puede decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? No se supone que no hacemos nada, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando mientras dormimos? ¿Por qué se activa todo el cerebro? Eso es algo que se lleva intentando descubrir o investigar mucho tiempo. Y bueno, pues él de la forma en la que lo explica es ese intercambio de información entre, digamos, ese cuerpo energético que es el que está en los otros tiempos, pues digamos que trae información a este cuerpo, ¿vale? Entonces es de ahí. Y eso, perdón, eso se produce en la noche. Entonces es ahí esa clave. Y el cerebro está Quand trabajando. on est réveillé, Cuando estamos le despiertos, cerveau travaille moins. el cerebro trabaja menos. Alors il faudrait savoir pourquoi. Habría que Notre hacerse la cerveau pregunta ¿por travaille qué, comme no? ça la nuit. ¿Por qué nuestro cerebro trabaja de esta manera por la noche? Eh bien, il remet en place Pues vuelve a poner en su lugar tout ce qui a été dérangé pendant la journée, todo aquello que ha sido cambiado, desmoronado durante el en día, cherchant les informations passées, futures, buscando las informaciones pasado, futuro, compatibles avec notre temps présent. compatibles con nuestro tiempo presente. Et évidemment, ça va remettre notre corps bien comme il faut. Evidentemente esto va a reponer nuestro cuerpo, va a ponerlo bien de nuevo, Toutes les cellules de notre corps porque todas las células de nuestro cuerpo obéissent au cerveau, obedecen al cerebro, qui décode les informations du passé et du que futur. descodifica las informaciones del pasado y del futuro. Et ce décodage a lieu Y esa descodificación ocurre 2 tiers ou 1 tiers de seconde avant 2/3 o 1/3 de qu'on segundo le sache. antes de que nosotros lo sepamos. ¿Y cómo hacemos correctamente ese adormecimiento para hacer un buen intercambio de informaciones durante la noche? Para la nuit. Ne rien vouloir, No querer nada, aucune volonté. ninguna voluntad. De même dans la journée, si vous voulez avoir une réponse à une De la question, misma manera, si durante el día quieres tener la respuesta a una pregunta, ben, la question je peux la poser, la pregunta la puedo hacer. un temps
Très peu, une seconde. un tiempo pequeño, un segundo, Que ma pensée ne fait rien. que mi pensamiento no hace nada, Je sais que ma pensée ne veut rien. sé que mi pensamiento no quiere nada, J'ai la réponse. ya tengo la respuesta. Il suffit de faire l'essai. Ça Basta s'appelle- con- Que tu Pues- pensamiento no haga daño a nadie, suele decir él, Une pensée ne fasse de tort à personne, tu dis habituellement? Oui, Sí, y que- sin sûr. voluntad. et sans volonté. je ne veux Ahí lo que dice para encontrar esa respuesta, ser capaces de, puedes formular la pregunta, pero ser capaz de no estar queriendo quedarte a ver la respuesta o a por la respuesta. Y es algo que seguro te ha pasado y nos ha pasado a todos, como cuando estás buscando algo o vas a un sitio y dices, a la cocina mismo, y dices, no sé para qué venía. Venía para algo, pero no sé. Y si intentas recordar, no te acuerdas. Y no te acuerdas y no te acuerdas. Pero cuando te rindes y sueltas, te llega otra vez la respuesta. ¿Verdad? Pues es justamente eso. Lo que pasa es que para otros temas en nuestra vida, pues, ¿qué tanto nos agarramos, no? Je ne veux faire de tort à personne, je ne veux penser rien du tout. No quiero hacer daño a nadie y no quiero pensar en nada. Este podcast lo ven muchos emprendedores, muchos empresarios, Son canal de diffusion là, est vu par beaucoup d'impresarios et de gens qui vont de l'avant. ¿Qué consejo le darías a todas estas personas que viven, la mayoría, muy estresadas, muy parasitadas, incluso tomando somníferos a veces o pastillas para dormir? S'il y a urgence, c'est l'absence de volonté. Si es urgente, es la ausencia de voluntad. La confiance absolue, Confianza absoluta. aucune pensée. Ningún C'est pensamiento. difficile ça, Es si on difícil, n'est ¿eh? pas habitué. Si no estás acostumbrado previamente. Parce que si tout d'un coup il nous arrive quelque chose de difficile Porque si de repente nos ocurre un golpe duro et qu'il faut prendre une décision, y que hay que tomar una decisión, normalement, justement, c'est là où on va pas bien. normalmente es ahí ese momento en que no estoy bien On n'a pas les bons réflexes. y no tengo ya los reflejos On peut se mettre en colère. correctos y me puedo poner furioso. Non, Pues no. on ne pense plus à rien Ya du no, cerveau. ya no pienso. Claro, y ahí es el punto que podemos decir, ya Jean-Pierre Garnier, ahí hasta qué punto esa programación, ahora comprendida desde los condicionamientos, cuando alguien tiene un suceso, hasta qué punto tenemos esa capacidad de poner nosotros la decisión de decir, pues no voy a reaccionar. Ahí es donde estaría el límite entre decir, ¿dónde está el límite? Porque, claro, a día de hoy la cantidad de estimulación, incluso de inputs que ya nos pueden estar llegando a nuestro campo y a nuestro cerebro, pues tal vez no es la misma que hace 1000 años con todas las tecnologías. Entonces, también ahí hay que ver. Sin embargo, existe, por mínimo que sea, mientras exista la chispa de la conciencia humana, existe ese hueco donde se puede generar el espacio para ser uno de verdad quien introduce esa orden. Es decir, para uno, aunque le caiga el palo más fuerte en su vida, tener la capacidad de decir, no voy a reaccionar de esta manera, puedo tomar otro camino. Ya no pienso en nada, como si no tuviera cerebro. Y cómo, porque esto es muy fácil decirlo, pero yo hablo por mí también, ¿cómo lo pones en práctica cuando estás en el día a día? Il faut s'habituer sur les petites choses. Hay que acostumbrarse en las cosas pequeñas del día a día. Quand quelqu'un vous met en colère, Cuando alguien te pone furioso, arrêtez votre colère. para rápidamente esa ira, Déjà. de entrada. Car tout ce qui va venir comme information anticipative sera mauvais. Porque si no, toda la información anticipativa que te va a llegar seguido a eso será mala. Donc comment arrêter une colère? ¿Cómo parar la ira? Eh bien, je pense à rien. No pienso en nada. À rien. C'est pas commode de penser No, à no, rien. no es fácil, ¿eh? No es fácil. Et on a une no pensar en nada en faculté à ese l'heure momento. actuelle, parce que nous vivons dans un cycle de Pero dédoublement tenemos de una temps, facilidad actualmente porque vivimos en un ciclo de desdoblamiento de los tiempos. et que ce cycle arrive à sa fin. Y este ciclo está llegando a su Et final. de ce fait, nous sommes tous au même degré d'évolution. Y debido a ello, todos nosotros estamos en el mismo grado de evolución. Tout le monde peut faire la même chose. Todo el mundo puede hacer lo mismo. Alors il faut en profiter. Hay que aprovecharlo, pues. Seulement, comme ce n'était pas connu, Solo que como esto avant, il y avait des no era degrés conocido, entre les gens. antes había una Il diferencia, y avait grados des de gens qui diferencia étaient entre plus personas. intuitifs que d'autres, Había unas personas más intuitivas que otras, qui savaient mieux utiliser tout ce qui est du domaine de la voyance. que sabían utilizar mejor las cosas, por ejemplo, en el ámbito de la evidencia. Les anciens appelaient ça des prophètes.
Los antiguos llamaban a estas personas profetas. Ben, nous sommes tous des prophètes. Pues ahora somos todos profetas. Tous. Todos. On n'a pas besoin d'aller chercher un prophète. No necesitamos ir a buscar a un profeta. Pourquoi? ¿Por qué? Ce mot est vraiment utilisé d'une façon très peu scientifique. Esa palabra es utilizada de manera muy poco Pour científica. utiliser ce mot de façon scientifique, Para utilizar esta palabra de manera c'est científica de savoir une chose, hay que saber una c'est cosa. que j'ai toujours une question Y es que siempre tengo una avant la réponse pregunta antes de la et que respuesta l'anticipation y que la me anticipación donne la réponse avant me da la respuesta que j'ai le temps de savoir que j'ai une question. antes de que tenga tiempo de saber que tengo una pregunta. Et mon corps vit ainsi. Y mi cuerpo vive de esa Instinctivamente. manera, instintivamente. Y cómo, o sea, siendo tan fácil esto, ¿por qué crees que incluso la ciencia ni siquiera lo admite? La science qui sert à faire tout ce qu'on a besoin, La ciencia que sirve de hacer todo lo que cette necesitamos. science-là, bon, Esta on peut ciencia- utiliser des compétences. Podemos utilizar las competencias de ella. Ne pas confondre avec la science de survie. No hay que confundir eso con la ciencia de supervivencia. Car le problème qui est, c'est que il faut savoir comment on vit. Porque la cuestión es que hay que saber cómo vivimos. Parce que l'intuition, qui paraît quelque chose de surprenant, Porque la intuición, que parece algo sorprendente, c'est d'abord parce qu'on pense que c'est notre cerveau qui fabrique notre vie. es primeramente porque pensamos que es nuestro cerebro el que fabrica nuestra vida. Quand vous avez une intuition qui vous arrive, Cuando tienes una c'est une intuición information d'un autre temps, que te llega, se trata de una información de otro tiempo. d'un Benjamin Libet. Benjamin Libet Expérience. hizo los experimentos para ello. Expérience scientifique. Experimentos científicos. Vous mettez des gens devant des films tranquilles. Pones a Ah. personas delante de una pantalla para ver una película tranquila, J'aime bien bonita. cet exemple. Me gusta este ejemplo. Et une fois de temps en temps, Y de vez en une cuando image horrible. introducen en esa película una imagen horrible On mesure quelque chose du corps humain y miden algo que tenemos en el cuerpo humano qui permet de voir si on a peur ou si on n'a pas peur, que permite comprobar si sentimos miedo o no. basé sur la résistivité de la sueur. Está basado en la resistividad del sudor. Tous les spectateurs Y todos los d'un espectadores film gentil de una bonita película modifient la résistivité de leur sueur modifican la resistividad de su sudor à peu près une demi-seconde avant más o menos medio segundo antes de voir l'image qui va leur faire peur. de ver la imagen que les va a causar miedo. Personne n'échappe à cela. Nadie escapa a ello. C'est 100%. Es un 100%. Alors, il y a eu des tas d'expériences de ce genre. Fijaos lo que dice. Antes, o sea, miden en una película y ponen que es una película bonita y ponen una imagen terrible de repente y dice que y un aparato, digamos, para todos los espectadores medir si sienten miedo o no. Y dice, no solo todos lo sienten, sino que lo sienten, el aparato lo detecta medio segundo antes de que salga la imagen. En todos. C'est 100%. Es un 100%. Alors, il y a eu des tas d'expériences de ce genre. Se han hecho muchos otros experimentos de este mismo tipo. Benjamin Libet en a fait la synthèse. Benjamin Libet realizó la síntesis. On lui a donné un prix Nobel en 2003. Se le dio un premio Nobel en 2003. Regardez, nous sommes en 2025. Estamos en 2025. Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué crees que pasa? Ben, c'est que les autres temps ne veulent pas qu'on sache Pues eso es que los otros tiempos no quieren que sepamos utiliser ces temps-là. utilizar esos tiempos. Car nous nous croyons libres alors que nous sommes esclaves de d'autres temps. Porque nos creemos ser libres cuando sin embargo somos esclavos de otros Et tiempos. ces autres temps ne veulent pas que nous soyons libres. Esos otros tiempos no quieren que seamos libres. Et pour être libre, il faut rien vouloir. Y para ser libres no hay que querer nada. Et c'était enseigné dans la nuit des temps, ça. Esto era enseñado en la noche de los tiempos. Les chrétiens n'ont fait que reprendre quelque chose de scientifique des Sumériens. Los cristianos tan solo retomaron algo científico de los sumerios. Que ta volonté soit faite. Que se haga tu voluntad. C'est bien avant Es Jésus-Christ. mucho antes de Jesucristo. Et la volonté de qui? ¿La voluntad de quién? La volonté de qui? ¿De quién? De tu doble. De ton double. Ah ouais, parce que la volonté d'un Dieu pour tout le monde, Claro, porque la voluntad de un Dios para todo el mundo il a du boulot. Hein. tiene mucho trabajo, ¿eh? Y para terminar, que tenemos que terminar ya, aunque yo me pasaría aquí toda la noche, ¿qué mensaje de cierre le darías a todas las personas que nos están escuchando? Quel message pour fermer cette... Si tuvieras que resumirlo todo en un consejo para que estas personas recuperen el equilibrio en su vida, ¿qué les dirías? Quand quelqu'un perd la santé, l'équilibre ou Cuando n'importe quoi, alguien pierde la salud, el equilibrio, lo que sea, il va se réfugier dans la peur, se va a refugiar en el miedo, en attendant de rencontrer quelqu'un qui va l'aider. mientras encuentre a alguien que le pueda ayudar. Alors que la première chose à faire, Cuando, sin embargo, lo primero que hay que hacer, quand il y a quelque chose qui ne va pas, cuando hay algo que no va bien, c'est d'être dans la curiosité. es ser curioso. Curiosidad. Comment je vais pouvoir sortir de ce problème? ¿Cómo me voy a poder salir de este problema?
Et si je fais confiance, justement, Y si aux justamente, informations anticipatives, si confío en las informaciones anticipativas, qui vont me venir à la fois du passé et du que me futur, van a venir a la vez del pasado y del pour futuro, régler mon problème dans le temps présent, para solucionar mi problema en el tiempo presente, j'ai une grande surprise, me llevo una gran sorpresa. la souffrance s'en va. El sufrimiento, el dolor se va. Et le problème va être solutionné. Y el problema va a ser solucionado. N'importe qui peut faire ça. Cualquiera puede hacer esto mismo. Pour l'instant, les seuls qui le font bien, ce sont les bébés, De momento, los únicos que lo hacen bien son los bebés, parce qu'on leur a rien appris. porque a ellos no se les ha enseñado nada. Mais comme ils ressentent la maman à côté qui s'affole, Pero como sienten a la mamá, que la mamá se pone eh nerviosa, ben, le se bébé angustia, s'affole quand la maman s'affole. pues el bebé también se pone nervioso, se angustia al mismo tiempo Alors, que on peut que la faire une madre. autre expérience. Se puede con esto hacer otro experimento. La maman s'affole pas, le bébé pleure La pas. madre se tranquiliza, el bebé ya no llora. Parce que le bébé sait qu'il y a une solution au problème. Porque el bebé sabe que hay una solución al problema. C'est là où on vit dans 3 temps en même temps. Es ahí en que vivimos en 3 tiempos al mismo tiempo, Il faudrait que tout le monde le sache quand même. y todo el mundo sería importante que Parce lo que supiera. scientifiquement, ça c'est prouvé. Porque científicamente ha sido probado. Plus personne ne peut dire ça. Nadie puede decir Moi, Lo ma contrario. découverte du dédoublement du temps, mi c'est les années descubrimiento 90. del desdoblamiento de los tiempos es de los años 90. Ça va faire 35 ans. Ya son ya 35 años. Moi, je pensais que ça allait être connu avant l'an 2000. Yo pensé que se daría a conocer mucho antes, antes On del allait año pouvoir 2000. déjà arrêter la peur de l'an 2000. Je sais Y, pas si, y si con vous ello en souvenez de se ça. podría frenar el miedo que había para cuando llegara el año 2000. Il faut savoir une chose, c'est que nous sommes maîtres Hay que saber algo. de notre futur, Y que somos dueños, o sea, maestros de nuestro à futuro, condition de ne rien vouloir, con la condición de no querer nada. de faire confiance De confiar à l'information anticipative confiar en la información anticipativa qui va nous conduire bien comme il faut, que nos va a conducir como es à debido, une condition, con una condición. ma pensée ne fait de tort à Mi personne. pensamiento no causa daño a nadie. Donc dès que j'ai un coup dur qui m'arrive, O sea, cuando me llega un golpe duro, je contrôle ma pensée. controlo cómo está mi Je sais que ma pensamiento pensée ne fait de tort à y me personne. aseguro que mi pensamiento ahora mismo no causa daño a nadie. Et il m'arrive quelque chose. Y luego me llega otra idea a la mente. De dire que c'est prouvé scientifiquement, Decir que esto está probado científicamente. on peut le dire, ça a été récompensé par un prix Nobel Lo virtuel. podemos decir por esta recompensa del premio Nobel virtual. Maintenant, c'est critiqué, on n'aurait pas dû le donner. Ahora lo critican, dicen no había que habérselo dado. On peut pas supprimer des expériences qui ont été No se faites pueden suprimir experimentos que han sido pour faire realizados y plaisir probados à ceux qui ne veulent pas para admettre agradar ahora a aquellos que no quieren admitir que nous sommes libres. que somos libres. Car en fait, le problème est là. Porque ahí está el problema. Si on pense que tout ça, ce n'est pas vrai, Si pensamos que todo esto no es verdad, nous sommes des esclaves. somos esclavos. C'est tout. Nada más. Nous sommes programmés. Estamos programados. Alors vivre en étant programmé, O sea que vivir estando c'est programados pas très épanouissant. no es muy Par contre, vivre agradable. en sachant qu'on a la liberté, Pero vivir sabiendo que tenemos la libertad, du bien ou du mal, bien o mal, ¿eh? on est libre. Somos libres. À chaque instant, on est libre. A cada instante somos libres. Ça, c'est épanouissant. Eso te hace Ça, c'est sentir, créateur. sentir bien, es creador. Et on résout des tas de problèmes. Y con eso resolvemos muchos problemas. On arrête les guerres, on arrête les... Se paran guerras, se paran. Oui, Somos capaces, como tú dices, de cualquier cosa, de parar guerras, de parar huracanes, con la condición de que creas que es posible. oui. Sí. Dès lors qu'on croit que c'est impossible, ben c'est impossible. Porque si empiezas pensando que es imposible, lo haces Ahí es imposible. el punto. Entonces, fíjate qué chocante, por eso decía al principio que diferente es lo que enseña este hombre, porque dice, ¿y cómo me enfrento si me llega un gran problema o una enfermedad o algo así? Y dice, míralo con curiosidad. Y uno puede decir, ¿cómo voy a resolver esto? Pero desde la curiosidad. ¿O cómo encontraré esta respuesta? ¿Cómo será que esto se termina resolviendo? Bien, pero sabiendo y teniendo la confianza total de que la solución está, la solución existe y el camino hacia ti lo hace si tú no pones trabas en el camino. Entonces, solo enfócate en eso. Claro, eso va en contra de, pues como bien dicen ahí, pues la mayoría del paradigma científico, el paradigma médico y todos el paradigma religioso que pide, que tienes que pedirle al Dios y con la condición de que bla bla bla, va en contra de la mayoría de los paradigmas. Entonces, pues bueno, ¿qué decía aquí? Porque si empiezas pensando que es imposible, lo haces imposible. Donc la première des choses, quand on a un problème, c'est de croire O sea, que que lo la primero de solution todo, existe. cuando hay un problema, es creerte que la solución existe.
Mais croire, c'est insuffisant. Pero creer es insuficiente. Il faut avoir la certitude que ce que je vais faire va m'amener la solution. Hay que tener la certeza que lo que voy a hacer me va a aportar la solución. C'est ça qui est scientifique. Eso es lo científico. J'ai un chemin à parcourir Tengo un camino que recorrer scientifique, científico, totalement scientifique. totalmente científico. Ne pas laisser des dogmes, des suppositions, No dejar dogmas ni supuestos, car le futur est capable de vous faire croire qu'un dogme est vrai porque el futuro es capaz de hacernos creer que un dogma es verdadero et de vous prouver que vous avez raison. y probarnos que tenemos razón. C'est là où il faut connaître justement les 3 temps qui nous font vivre. Es ahí que debemos de conocer justamente Mais- los 3 tiempos que nos Mais hacen la vivir. première chose qu'il faudrait, Pero lo primero que haría c'est falta quand même comprendre comment ça marche scientifiquement es entender cómo funciona et que científicamente les scientifiques reconnaissent y que los científicos reconozcan l'existence de ces 3 temps. la existencia de estos 3 Il faut même tiempos l'enseigner aux enfants. y enseñarlo Pourquoi incluso a sus hijos. Ils ont de ¿Por qué? l'intuition Porque tienen que n'a intuición. pas le professeur. ¿Por qué los niños tienen la intuición que no tiene el profesor? Bah, parce qu'ils savent comment marche le temps. Porque ellos saben cómo funciona el tiempo. C'est là où il y a besoin d'une révolution, Es ahí en que necesitamos una revolución. parce que les temps en ce moment vont très vite. Porque los tiempos actualmente van muy rápidos. On le voit, les modifications planétaires sont très Lo importantes. vemos, las modificaciones planetarias son actualmente muy importantes On peut calmer la planète. y podemos calmar el planeta. Alors il faut le faire. Hay que hacerlo. Il faut faire connaître cela. Je vous remercie Hay que dar d'ailleurs a conocer esto y te de agradezco participer à cela. de Parce que participar a ello. vraiment là, il faut faire connaître à tout prix Porque hay que dar a conocer a toda costa ce que l'on peut faire dans le quotidien. lo que podemos hacer en nuestro día a día. Même si on ne connaît rien. Aunque no sepamos nada. On sait si on est content ou pas content. Sabemos si estamos contentos o no. On sait si on vit bien ou si on vit mal. Sabemos si vivimos bien o vivimos On mal. sait si on ment ou si on dit la vérité. Sabemos si mentimos o decimos C'est la tout. verdad. Nada más. Rien n'est plus simple. Nada más sencillo. Alors évidemment, ce qui perturbe énormément le monde scientifique, Evidentemente, lo que perturba muchísimo al mundo c'est científico comment le mensonge es ou la de vérité qué manera la mentira o la verdad peuvent avoir une vertu scientifique. pueden tener una virtud científica. Tout le hasard. La casualidad. Regardez, quand je démontre que la Lune, Ved cuando demuestro que la luna elle doit être là, tiene que estar ahí. elle ne peut pas tourner autrement que d'avoir une face cachée No par puede rapport à la Terre, girar de otra manera que teniendo un lado et qu'elle doit escondido avoir en relación a la tel Tierra diamètre. y que tiene que tener tal bienestar. C'est publié scientifiquement, Está publicado agréé, científicamente récompensé. y recompensado. Pourquoi la Terre et la Lune ont des proportions telles? ¿Por qué la Tierra y la luna tienen tales proporciones? Où est le hasard? ¿Dónde está la casualidad? Alors attention, Y cuidado. de cela on peut en déduire, nous-mêmes, De ahí podemos nous deducir, n'avons pas de hasard, nous sommes programmés. nosotros mismos no hay casualidad. C'est là le Estamos piège. programados, pero esa es una trampa. Or, la Lune et la Terre sont à notre service. Y la luna y la Tierra están a nuestro servicio. Car pour pouvoir recevoir des informations anticipatives, Porque para poder recibir informaciones il anticipativas, faut que la Lune et la Terre tournent comme elles tournent. hace falta que la luna y la Tierra giren de la manera en que giran. Aucun hasard. No hay ninguna Du casualidad. tout. Para Du nada. tout. Para Et nada. pourquoi il y a 365,25 ¿Y jours por qué hay par année? 365,25 Par por año? hasard. No es ninguna Pourquoi casualidad. on a divisé l'année en 12 périodes? ¿Por qué se ha dividido el año en 12 periodos? Parce qu'il y a 12 périodes d'information. Porque hay 12 periodos de informaciones. Tout ça, c'est scientifique. Todo eso es científico. Faut décaper tout ce qui a été rajouté, Hay que rascar todo aquello que ha sido añadido, qui n'est pas scientifique, que no es científico. et qui est simplement les informations du Y futur que sencillamente son las informaciones del futuro pour nous détourner de la vérité para desviarnos de la verdad, qui vient de notre passé. que viene de nuestro pasado. Donc il faut toujours être en harmonie, Hace falta passé, pues présent, siempre futur. estar en armonía, pasado, presente y futuro. Et la meilleure façon de se remettre en Y harmonie, la mejor manera de volver a ponernos en armonía c'est justement d'aller se coucher. justamente es irnos a dormir. Et le sommeil paradoxal Y est el là sueño pour cela. paradójico está ahí para Il est ello. vital. Es algo On a vital. démontré également que si je Ha sido supprime demostrado igualmente le sommeil paradoxal, que si suprimo el sueño paradójico, je meurs au 18e jour, me muero al día 18, automatiquement. automáticamente. Donc c'est bien vital. O sea que es vital, ¿no? Parce que je mange bien, je Porque dors como bien. bien, duermo Non, bien. j'ai pas de sommeil paradoxal. No, no tengo sueño paradójico. 18e jour, je Al meurs. día 18 me muero. En parfaite santé. En perfecta salud. Curieux. Qué curioso. Il faudrait réfléchir quand même. Habría que reflexionar en esto. C'est l'information qui est importante, qui est capitale. Es la información lo importante, es capital. Et l'anticipation, c'est l'anticipation de l'information. Y la anticipación es la anticipación de la información. Et arrêter de penser que notre cerveau fabrique des pensées. Y dejar de pensar que nuestro cerebro fabrica pensamientos. Notre cerveau ne fait que recevoir des Nuestro informations. cerebro tan solo recibe Et informaciones. nous, nous sommes dans le choix. Y nosotros estamos en esa Notre lib- elección. Notre liberté, c'est le choix. Nuestra libertad es la elección. Le choix des informations La anticipatives. elección de las informaciones anticipativas. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por la pasión que le pones y ha sido un honor. Es a Et ti, moi, je Nuno, vous como- remercie de l'intérêt que vous Y portez à gracias ça. a ti del interés que traes, que Et si vous aportas. faites connaître ça, c'est Y bravo. si das a conocer esto, pues bravo. Vale, por supuesto recomiendo que te sigan, que lean tus libros, que vayan a tus formaciones, como yo hago. Merci. Muchas gracias. Algo Muchas más. gracias a ti.
Si algo tiene la ciencia y lo importante que es el papel de la ciencia, es que no tengamos que creer a este hombre, ni a esta mujer, ni a mí, ni al otro. Si para algo sirve lo científico, es para poner a unos experimentos, una experiencia que ha sido, ¿sí?, algo que se puede, no solo que ha sido, sino que es replicable. No es que lo hice y fue así, vale, pero repítelo, porque eso es algo que es científico, ese es el método científico. Entonces, eso lo que tiene es que nos quita de que tengamos que creer a este hombre, o que tengamos que creer al siguiente, o a mí o al otro. Para eso sirve la ciencia. Lo que pasa es que parece que hoy en día pues tampoco tenemos verdadero interés por descubrir las cuestiones, porque parece que todo está descubierto y bueno, y como decimos, no, pues no me lo creo, pues sí, pero es que la ciencia es para dejar las creencias. La ciencia, lo empírico, lo comprobable, es para que no tengamos que creerle a nadie. ¿Vale? Y que si este hombre dice los 3 tiempos, bueno, a ver, pruébamelo. Y que si lo ha probado y lo puede probar, entonces son los 3 tiempos. Bien, y así con tantas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos que estar abiertos todo el tiempo a renovar nuestros puntos de vista. Como él, por ejemplo, que ahora mencionaba, si alguien no duerme en 18 días se muere. Y pronto creo que voy a traer en el canal un vídeo de alguien que lleva años sin comer, sin beber y meses, o sea que habría pasado los 18 días sin dormir. Entonces lo mismo con esa persona ahora no será para creerla y decir, mira que esto es lo nuevo. No, bueno, vamos a verlo. Bien, vamos a, desde esa curiosidad, a tomar esta información que nos pueda nutrir y nos pueda servir de algo en nuestra vida. Así que bueno, si esto te ha servido, te invito a que veas otros vídeos del canal, que tengo reacciones muy interesantes a un hombre de Rusia que lleva años sin comer y sin beber, y a otra de ese mismo tema que te lo voy a dejar por aquí. Comenta qué es lo que más te ha llamado la atención de este vídeo, si conocías, qué te parece esto de vivir sin voluntad, si crees que es posible, si crees que estamos programados, si crees en la ciencia o si crees que la ciencia es para dejar de creer. Hasta aquí lo dejo por este vídeo. Gracias a Miguel, gracias a Garnier, gracias a la mujer que explica, no recuerdo ahora su nombre, que traduce. Gracias a ti por tu atención, por verlo. Gracias por ser.